Amén. Bueno, sin más, yo hoy quería hablarles del reflejo, ¿no? De lo que es la iglesia hoy como reflejo de la tienda o santuario. Lo podemos decir de cualquier manera. Bíblicamente es la tienda, aunque viene que es el tabernáculo. Yo les voy a explicarles un poquito, ¿no? Cuando hablamos de iglesia, nos referimos a la reunión o comunión entre los redimidos por Cristo. No al lugar donde nos congregamos, pues ese lugar normalmente hoy lo denominamos templo. Pero la iglesia es la congregación, la reunión de muchos hermanos en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy aquí esto es una iglesia, no porque estemos en este edificio, por decirlo de alguna manera, sino porque hemos venido hijos e hijas de Dios, redimidos por Cristo, a congregarnos. Esa es la iglesia en sí, no es este local. Amén. Y a eso nos referimos como la iglesia reflejo de la tienda. Y vamos a leer en Éxodo 26, del versículo 15 al 30. Las mismas palabras o similares vienen en el Éxodo 36, del 20 al 34. Pero solo lo vamos a leer una vez porque se refiere a lo mismo y todo es lo mismo. Así que Éxodo 26, versículo 15 en adelante. Bueno, lo tendremos, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas o bases de plata debajo de sus 20 tablas. 2 basas o bases debajo de cada tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas, y sus 40 basas o bases de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por un lado con un gozne. Y así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas o bases, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra del medio pasará en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Señor, gracias te damos porque tú hoy nos tienes con bien en este lugar. Te pedimos una vez más que nos des dirección, sobre todo a entender tu palabra, Señor. Que hoy tú, Espíritu Santo, sea el que estés hablando, Señor, y pongas en mi boca lo que tú quieres decir con la lectura que hoy hemos leído, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos ayudas y sobre todo sabemos que tú nos quieres seguir enseñando y guiando hacia la verdadera libertad que solo está en ti, Cristo, y por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a poner
la fotografía del tabernáculo, si es posible aquella, no sé si, gloria a Dios, ¿se ve? Perfecto, ¿lo ven todos? Todos hemos oído hablar del tabernáculo y incluso lo hemos leído. Y el tabernáculo, ya saben, que era el lugar donde Dios les guió a su pueblo cuando estaban en el desierto para que le harían casa al Señor, ¿no? Ya saben que el templo era una casa fija que también Dios les ordenó, y le hicieron, pero ahora no hablamos del templo, hablamos del tabernáculo. El tabernáculo en general, hay quien dice que el tabernáculo solamente era esto. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo creo que el tabernáculo, vuelvo a repetir, esto es algo que yo creo, y que luego ustedes tendrán que estudiar en la Biblia. Yo creo que el tabernáculo es todo, no solamente esto, sino también toda la infraestructura. ¿Por qué les digo esto? ¿Y por qué entiendo yo que eso es así? Porque esto que hay aquí se denomina tienda. La tienda o el santuario. En la Biblia no te va a venir como santuario, te va a venir todo como tabernáculo. Pero este es la tienda, bíblicamente. Podemos denominarlo santuario. Pero luego está lo que rodea la tienda y el atrio. Claro, si por ejemplo el tabernáculo solo sería esto, ¿qué valor tendría el altar de bronce que hablamos el otro día? Claro, el altar de bronce es el altar de las ofrendas, el altar del sacrificio, ¿verdad? Y entonces, claro, si esto queda fuera del tabernáculo, sí queda fuera de la tienda, porque aquí no podía haber cosa inmunda. Por eso se denomina santuario, aunque no viene la Biblia como santuario, sino como tienda. Pero claro, esto es necesario para el tabernáculo de reunión. Y el lavatorio también era necesario, porque de aquí el sacerdote tenía que ir aquí a lavarse las manos de haber cortado la ofrenda del sacrificio, para presentarla luego, una vez ya santificada, llevada a la tienda o santuario, como algunos lo denominamos. Bueno, la cuestión es que hoy lo que hemos leído ahí se está refiriendo a la estructura de la tienda. La estructura de la tienda es todo esto. No las capas, no el manto que hay arriba. Hoy nos vamos a referir a la estructura en sí, que es lo que hemos leído. Y dice que esta estructura en sí era de maderas de acacia. Y dice que había 20 a un lado, ¿verdad? 20 a este lado, 20 al otro lado, y atrás eran 6 más 2, 8 atrás, ¿verdad? Y adelante está la puerta con sus 1, 2, 3, 4, 5, aunque se cuentan las L's, pero bueno. Realmente aquí viene muy bien explicado, ¿vale? Pero hay una cosa muy curiosa. Claro, aquí en las de enfrente, donde está la puerta de la tienda o santuario, como quieras decirlo. Bueno, voy a decirles otra cosa de información. La tienda o santuario consta de 2 partes, que ya lo saben: lugar santo y lugar santísimo. Amén. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Consta de 2 partes: lugar santo, lugar santísimo. Lugar santísimo, donde está el arca de la alianza, la presencia de Dios, el atrio del incienso, donde se hacían las oraciones el sumo sacerdote, la mesa de los panes y el candelabro, la menorá. Y las columnas de enfrente, aquí viene muy bien definido, ¿no? Se refiere a los 5 ministerios: pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros. Entonces, si las columnas de enfrente de la entrada representan los 5 ministerios, ¿qué representa la tienda entera? Pregunto, ¿qué piensan ustedes que representa la tienda entera? Si los 5 baluartes de enfrente representan los 5 ministerios, ¿qué representa el armazón entero de la tienda? La iglesia. La iglesia. Nosotros somos
esas tablas. La iglesia es esas tablas. Y ahora vamos a profundizar en esto. Por eso el título es La iglesia de hoy, reflejo de la tienda o santuario. Voy a comentarles algo. ¿Es necesario hoy que se vuelva a edificar el templo? Yo digo si es necesario, no que se vaya a hacer, Bíblicamente está claro que se va a edificar. ¿Pero es necesario que el templo se edifique? Pero sin embargo, ¿es necesario que la tienda del tabernáculo siga activa hoy? Qué diferencia, ¿verdad? Parece lo mismo. Parece que el tabernáculo y el templo cumplían la misma función, pero no es así, hermano. Parte del tabernáculo hoy sigue vivo, sigue activo, y sigue activo en usted y en mí, formando parte de la iglesia de Cristo, la iglesia universal, ¿verdad? Que como vamos a leer ahora, vamos a ver las características y el porqué. Aleluya. Ya dijimos el otro día, los que estuvieron, que el altar de bronce, donde los sacrificios, ese ya hoy existe, pero en la persona de Cristo. El único altar que nosotros debemos tener hoy es Cristo. Él fue ofrenda, la única ofrenda válida y verdadera fue ya Cristo, pero Él es hoy y sigue siendo el altar, el único altar. Pero ahora no nos referimos a otro, sino nos extendemos ¿a dónde? A la tienda. Y la tienda resulta que somos usted y yo. Bueno, y con esto, en el armazón, que es lo que usted y yo somos, el armazón de la tienda, que es lo que vamos a hablar hoy, hay varias cosas. Las tablas de acacia, hemos oído que hay goznes o bisagras, también hay espigas de unión. Hoy en día lo podemos denominar como machimbrado. ¿Cómo se llama cuando se une el suelo de madera? Que se une uno con otro, ¿no? Pues aquí eran espigas de unión. Luego habla también de las bases. Aquí las llama basas o bases, que es lo mismo. Y luego hablaba también de unas barras, 5 barras, y hablaba también de unos anillos, 2 anillos que iban, en cada tabla iban 2 anillos. Pues ahora vamos a desglosar esto con la ayuda del Señor. Yo sé que muchos lo han leído, vuelvo a repetir, pero igual todos no lo hemos entendido. Y hoy vamos a tener el privilegio de entender un poco más. Entendiendo primero de que usted y yo somos parte de la iglesia, de la estructura de Dios hoy en la tierra. Amén. Porque si no, todo esto no valdría para nada. Pero sabiendo esto, ahora vamos al primer punto. Como hemos dicho, la iglesia en sí, unida, representa un edificio, que es la tienda. Y ahora vamos a 1 Corintios 3, versículo 9. A ver lo que nos dice la palabra del Señor sobre esto, ¿no? 1 Corintios 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué dice? Aleluya. ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién se refería el apóstol Pablo? ¿A quién? Aleluya. A la iglesia. Por lo tanto, nosotros somos eso. Somos edificio de Dios. Somos labranza suya. Somos colaboradores de Dios. Amén. ¿Queda claro este punto? O sea, nosotros como tablas independientes, pero luego unidas, somos un armazón, un edificio. Y no cualquier edificio, sino el edificio de Dios. ¿Por qué edificio de Dios? Porque dentro de nosotros, ¿podemos poner la foto del tabernáculo, hermano? Porque dentro de nosotros, ya no personalmente,
que usted y yo albergamos a Cristo, sino conjuntamente como iglesia, en común unión, también albergamos la presencia de Dios. Es muy fácil a veces llevar y decir, dentro de mí está la presencia de Dios, pero qué difícil es decir esto como grupo, hermano, como congregación, hermano. Usted sabe el testimonio que personalmente podemos dar, pero ¿qué testimonio estamos dando como conjunto, como grupo y como iglesia? Porque este tabernáculo entero, cuando tenía que coger y portarse, se portaba, el templo no. Por eso no es necesario. Y nosotros como iglesia, si tenemos que ser portados de un lugar a otro para llevar la bendición de Dios, vuelvo a repetir, no solamente personal, que indudablemente también, sino como cuerpo, como iglesia, como grupo, como remanente, como estructura, como armazón, como tienda de Dios, porque portamos conjuntamente la presencia del Señor. Aleluya. Tenemos una gran responsabilidad. Y yo estoy seguro que usted tiene un buen testimonio personal, pero la pregunta, y quiero que se la responda a usted, es ¿qué testimonio tiene como congregación, como iglesia, que representa aquí en Javia o allá en el lugar donde usted esté? Por eso es importante que entendamos que la salvación sí que es personal e intransferible. Pero cuando nosotros vamos a mostrar la salvación que solo Cristo puede dar, aleluya, y la vamos a mostrar como congregación, como un grupo de creyentes redimidos en Cristo Jesús, tenemos que estar bien concertados. Punto 2. Hemos dicho, la iglesia en sí unida representa un edificio. En este caso, la estructura de la tienda o santuario. Segundo punto, cada tabla representa un creyente. Amén. Cada tabla representa un creyente. Salmo 1, versículo 3. ¿Por qué cada tabla? ¿Por qué el Señor eligió tablas y no puso oro o bronce o plata en todo ello? ¿Por qué tablas? Usted sabe y podemos entender claramente que el Señor nos considera como su plantío. Sois plantío de Dios. Pero miren lo que dice el Salmo 1.3. Usted y yo, ¿cómo seremos? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Somos árboles, plantío de Dios, somos madera de Dios. Y en este caso, dice, la mejor madera que existía en aquel tiempo era la madera de acacia. Por lo tanto, la madera representa humanidad, porque la madera, aunque sea dura, la de acacia era muy dura, pero la madera es frágil, porque el fuego la puede quemar. Y entonces, evidentemente, ahí nos dice bien claro que la madera representa humanidad. Pero el oro, porque estas barras, si hemos leído bien antes, ¿qué dice? Estas tablas, que había ¿qué? Cubrirlas de oro. ¿Y qué representa el oro en el creyente? Si no es el trato de Dios, si no es la cobertura de Dios, si no es la unción de Dios. La humanidad son las tablas, usted y yo somos las tablas, escogidas por Dios, evidentemente que sí, pero ahora nos cubre el Señor de oro. Aleluya. También es símbolo de realeza. Amén. Pero para que el oro sea codiciado y sea valioso, como dice la palabra del Señor, tiene que estar puesto a la prueba de fuego. Aleluya, y ahí queda el oro puro, el de 24 quilates. Ya saben que hoy hay mucho baratija, hablando claro y pronto, y algunas personas creen que compran oro y están comprando cualquier cosa.
Pero la iglesia de Dios no es así. La iglesia de Dios es el hombre, la mujer redimida por Cristo. Aleluya, que la representan las tablas de acacia y luego el Señor la sella, aleluya, con el oro. O sea, cada tabla, ponemos de nuevo, hermanos, no dejemos de tener la imagen porque, claro, es importante. Yo sé que ya la hemos visto, pero ven, ¿no? Ya estamos, las tablas, hemos hablado de las tablas, cada uno representa un creyente, la humanidad de cada persona y luego el oro. Tercer punto, los goznes. Los goznes se llaman goznes o bisagras. Esto es tremendo porque fíjese la enseñanza que nos va a dar. Los goznes lo que hacían y donde se ponían eran en las esquinas. No de cada tabla, sino en estas esquinas. En las esquinas. Los goznes se ponían ahí. Aleluya. ¿Por qué? Porque son bisagras. Y significan la conexión, la dignidad, la redención que Dios brinda en diferentes formas. Gálatas 3, versículo 28. Hemos dicho que los goznes o bisagras significan conexión, dignidad, redención que Dios brinda en diferentes formas. Y ahora vamos a leer Gálatas 3, 28. A veces nos creamos como un distanciamiento o una unidad diferida a lo bíblico cuando hablamos de dos pueblos. Pero resulta que el Señor no tiene dos pueblos, solo tiene uno. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en ¿quién? Y los goznes representan esa unión que hemos hablado. Ya no hay judío ni griego, porque la presencia de Dios en nuestra vida no hace diferencias. O sea, usted no es más porque sea cristiano gentil, ni usted es más porque sea cristiano judío. Lo pongo mejor cristiano que judío cristiano. Digo yo que habrá que dar prioridad a los que somos cristianos. Seamos judíos, seamos griegos, seamos hombres, seamos mujeres. Aleluya. Pero fíjese qué torpeza en aquel tiempo, que todavía, claro, no tenían escrita la Biblia como nosotros tenemos hoy. Ellos no podían sacar un estudio tan claro como hoy sacamos de lo que simbolizaba eso. Y ya saben ustedes que el machismo no solamente en las creencias o en los lugares o en las naciones ha estado ahí. Claro, también dentro del pueblo judío y del pueblo gentil y del pueblo griego ha estado ahí. Pero resulta que claramente en lo que hemos leído en Gálatas 3:28 nos identifica que para ser pueblo de Dios da igual que seamos judíos, que seamos gentiles, griegos, que seamos esclavos, que seamos libres, que seamos hombres y que seamos mujeres. Por lo tanto, los goznes, las bisagras, son imprescindibles para entender de que aquí no hay más ni hay menos. Ni los de allá ni los de acá somos más ni somos menos. Ni los de diferente sexo a los del otro sexo tampoco son más ni menos. Cuidadín con lo que le han enseñado. No vaya a ser que esté caminando solo. Sí, porque si usted no ha entendido lo que significa su mujer y su esposo, tiene un gran problema. Porque Dios se lo muestra bien claro en su palabra. Pero tomémosla entera y no saquemos nunca un texto fuera de contexto. ¿Amén? ¿Lo tenemos claro eso? Gloria a Dios. Cuarto punto, las espigas. Las espigas es la formación
del artífice. ¿Quién es el artífice de nuestras vidas? El carpintero. Aleluya. El carpintero por excelencia. Todos sabemos que a José, el que crió a Jesús, nuestro Señor, era carpintero. Pero es que nuestro Señor hasta los 30 años, ¿qué fue? Y a partir de los 30 a los 33, ¿qué fue? Siguió siendo carpintero, pero en vez de trabajar con madera, hombre, ¿cómo iba a decir él a los pescadores, dejen de pescar peces y pesquen hombres? Y yo ahora he sido carpintero, he dejado de tallar la madera, ¿para tallar qué? A usted y a mí, a los hombres. Él podía decirlo porque él lo cumplió. Aleluya. Por eso le fue fácil decir, dejen las redes, les haré pescadores de hombres. Él fue ejemplo en todo. Amén. Y Él es el artífice. Él es el que hace las espigas en usted y en mí. ¿Con qué propósito? Realmente en el Antiguo Testamento las espigas eran como dos manos que se cogían así. Aquí no sé si viene. Vamos a ver, no lo he mirado. No, ahí no viene. Pero eran dos espigas como una mano, una arriba, otra abajo, otra arriba, otra abajo, y se cogía una tabla con otra. Y para que usted y yo nos juntemos y nos llevemos bien, tiene que ocurrir un milagro. Mire, a mí me digan, no, yo me llevo bien con todo el mundo. Mire, durante un ratito y durante un rato, unos años, yo perdonen que diga, pero aquí somos todos más raros. Yo el primero, pero raro. Y como dice también el pastor José Manuel, porque me conocen un rato, yo digo lo mismo, siempre lo he dicho. No quiere decir con esto de que seamos mal testimonio, no, sino que somos difíciles de encajar, unos con otros me refiero, Pero el milagro del Señor es ese, que Dios nos ha tratado de tal forma y ha puesto espigas en usted y espigas en mí. ¿Para qué? Para ser parte de esta bendita estructura del Señor. Aleluya, que es el armazón de la tienda de reunión, de la tienda donde la presencia de Dios está. Aleluya. Y es importantísimo, hermanos, que para ser parte de una congregación donde Dios se mueva, entendamos que Dios ha hecho un milagro personal en nuestras vidas, pero que el Señor sigue haciendo el milagro de la común unión, de la unión entre tablas que representan los creyentes. Amén. El quinto punto, las bases o las basas, según las llama la palabra de Dios, representan el fundamento, que es Cristo. Aleluya. ¿Y de qué estaban hechas las bases? Hemos leído antes, de plata. Aleluya. Y usted sabe que la plata representa la gracia. La plata representa la gracia. ¿Y quién es el que ha traído gracia a su vida? ¿O a mi vida? Cristo. Es el único portador de la gracia. Es por el único que podemos llegar al Padre. Es por Cristo. Y las basas, ahora es algo muy curioso, no era una, porque hubiera puesto una y ya está. Representan a Cristo con una sobra, ¿verdad? Y es de plata, sobra, pero pone dos por tabla. Qué curioso, ¿verdad? ¿No es curioso? ¿Saben lo que representan? Mire, yo no sé si lo ve ahí. Hay dos por tabla. Y una representa la ley. La raíz. La ley es la raíz. Y la otra, ¿verdad? Representan el Evangelio. ¿Qué es? Si hay una raíz, ¿qué hay arriba? La flor. La una representa la ley y la otra representa
el Evangelio. Es decir, la una representa la raíz y la otra representa la flor. La una es el alfa, la otra es la omega. La una es el Antiguo Testamento y la otra es el... ¿Lo hemos aprendido? ¿Hemos aprendido algo ya? Sí. Gloria a Dios. Esa es la intención, hermano. Lo tenemos claro, ¿verdad? Sexto punto. Las barras. ¿Cuántas barras había? 5. Bueno, 5 en cada lado. 5 a la derecha, 5 a la izquierda y 5 atrás. Adelante no va barras porque no podían pasar. Es donde estaban los ministerios representados en las otras tablas también, ¿no? Van 5. En los anillos, unas van en los anillos y otras y otra va atravesando la barra. Las que van en los anillos representan o simbolizan la comunión entre los hermanos, la unidad, la conexión fuerte. Las vamos a ver. Perdonen que vaya tanto, pero está claro, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Ve cómo van? Y esto representa la comunión. Se nos ha juntado por las espigas, llevamos la misma base, pero independiente, porque hemos dicho que la salvación es personal e intransferible. Somos tablas independientes con una misma base, pero no una base entera, sino en cada persona, que ya hemos hablado lo que representan, y ahora la unión entre nosotros viene por 4 barras que van metidas por unos anillos. Pero luego hay otra barra que ve que aquí no se ve, pero está como puesta, porque esa va atravesando las barras. ¿Y eso qué simboliza? La comunión en el Espíritu. ¡Aleluya! La comunión como hermanos representa las 4 barras que vemos en los anillos, y la comunión en el Espíritu es la que va ¿por dónde? Por dentro, que atraviesa, ¿verdad? ¡Aleluya! Y si usted y yo nos podemos llamar hermanos, y si usted y yo podemos estar dentro de esta congregación y nos podemos denominar que somos la iglesia, la tienda donde el Señor, donde está la presencia del Señor, aleluya, evidentemente tenemos que esforzarnos para buscar la comunión entre nosotros cada día, o buscar la comunión entre nosotros lo mayor posible. La comunión, hay que buscar la comunión con Dios primeramente, pero luego también hay que buscar la comunión con los hermanos. Y evidentemente luego lo que afirma esa unión es la barra que va por dentro, que es la unión o comunión en el Espíritu. ¡Aleluya! Un mismo Señor, un mismo Espíritu. ¡Aleluya! ¿Usted se imagina una tabla que no tenga hecha el agujero para que pase la del Espíritu? ¿Qué puede pasar? Pues que no entra. Y a la hora de portar la tienda, a la hora de transportar la iglesia a Alicante, a Valencia, a Madrid, al puerto de Javia, ¿cómo llegaríamos allí si no están todos bien enganchados en su sitio? Pues muchas tablas se quedarían en el camino. ¿Y cómo llegaríamos? ¿Como una tienda o como 4 tablas locas? Por no decir otra cosa. ¿Se imagina que ayer hubiéramos estado allí en el puerto como 4 tablas locas? Aleluya. Qué triste, ¿verdad? Pero no. Aleluya. El Señor nos llevó como su iglesia. Y mañana nos llevará, hermanos, a otro lugar como su iglesia. Y hoy el Señor nos tiene aquí como su iglesia. Como tablas independientes, sí.
como humanos independientes, pero que hemos recibido la gracia de Dios y Él nos ha cubierto de oro. ¡Aleluya! Tremendo. Y Él nos ha hecho unas espigas para que nosotros podamos estar unidos, entrelazados unos entre sí. Pero no solo eso, sino que ha puesto 5 barras, 4 exteriores para que tengamos comunión unos con otros y una interior que es la que representa la unión en el Espíritu. Hasta ahí hemos llegado. Bueno, y los goznes, que son lo que representan, ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, todos que han aceptado a Cristo son iguales y todos encajamos dentro del pueblo de Dios. Amén. Séptimo, nos falta una cosa. ¿Alguien se ha dado cuenta cuál es? Los anillos. Cada tabla tiene 2 anillos. Bueno, mira, aquí lo vemos. Perdonad, 2 anillos no, 4 anillos. 4 anillos. Y en esos anillos cruzan las barras de la comunión de los santos. Usted y yo. A veces cuando hablamos de los santos parece que... No, usted y yo. Evidentemente en Cristo Jesús. Por sus méritos. Y esos anillos representan la unidad personal con Dios. Cada tabla tiene 4 anillos. Amén. Aleluya. Y en esos anillos lo que representan es la unidad personal con Dios de cada tabla o creyente. ¿A través de qué? También del Espíritu Santo. La humanidad legnada o esclava de Dios. Hemos oído mucho sobre ser leznados y ser esclavos de Dios. Pues esto significa lo mismo. Cada tabla es un creyente. Y en cada tabla hay 4 anillos. Y esos 4 anillos, ¿de qué son? De oro. Aleluya. Y representa lo que hemos hablado. La unión o comunión del hombre personal. Ya no hablamos de la estructura de la tienda, o del santuario. Estamos hablando personal. La unión entre usted y Dios. Aleluya. Se representa por un anillo. ¿Y qué dice que hemos leído antes y hemos dicho antes? ¿Cruza dentro del anillo? El Espíritu Santo. El que va por el medio. Y la comunión con nosotros, unos con otros, también. ¿Está claro? Los anillos representan la unidad personal con Dios de cada tabla o creyente a través del Espíritu Santo. Humanidad legnada, esclava del Señor. Tenemos claro esto, ¿no? Más o menos lo tenemos claro. ¿Lo tenemos claro? ¿Ha aprendido algo con esto? Pues vamos a Efesios 4:16. Y fíjese qué fácil el apóstol Pablo dijo todo esto. Que nosotros nos podemos tirar días y días leyendo, mirando, escudriñando lo que significa cada cosa. Y fíjese, el apóstol Pablo a la iglesia de Efeso, miren lo que dice. Y esto significa todo lo que hemos estado hablando antes. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ha visto? En un versículo, el apóstol Pablo resume todo lo que hay que hacer para hacer un edificio. Parece fácil, ¿verdad? Parece fácil. Y no lo es. Es fácil en Dios. Humanamente es imposible. ¿Por qué vienen las guerras? ¿Por qué vienen los pleitos? ¿Por qué vienen las contiendas? Porque no nos entendemos humanamente, hablando claro y pronto. Pero el milagro está ahí, hermanos. El milagro está en Cristo. El milagro está en entender que como persona
es una bendición ser cristiano, pero como grupo, como remanente, es una bendición doble ser parte del armazón de la casa del Señor en la tierra, que es la iglesia. Y usted es parte, levante su mano si se considera así. Y si no se consideraba, hoy se tiene que considerar. Y mañana el Señor nos va a mover. Igual le mueve solo a usted y a su familia, pero también le va a mover como congregación y nos va a decir hacer esto y hacer lo otro. Así que espero, como hemos dicho antes, que no vayamos 4 tablas sueltas, sino que vayamos el armazón que Dios tiene en cada lugar, en cada congregación. Nosotros hoy lo podemos adaptar a nosotros, ¿verdad? A la congregación de acá. Pero esto, cada remanente en el mundo entero que se congregue y sea parte de una congregación, pues tiene que entenderlo. Que cuando vayamos a aportar a las ciudades y sobre todo a los ciudadanos de esas ciudades, la bendición de Dios, la presencia de Dios, que no falte ni un gazne, ni una bisagra, y lo más importante, ni una tabla. Porque cuando vamos juntos, hermano, la unidad produce cosas importantes. Cuando esta sociedad nos ve juntos, se paran a vernos. Y ya no es que nos vean a nosotros, sino que vean lo que nosotros tenemos, que es a Cristo. Amén. Y cuando nosotros predicamos al Señor, como vamos a leer ahora, vamos a leerlo. Juan 17, versículo 20 al 23. La importancia que tiene el que usted y yo vayamos de común acuerdo cuando vamos a presentar la salvación de Cristo. La importancia que tiene. Dice la palabra del Señor. Esto es tremendo. Tremendo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. Por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Para que todos sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. Tremendo. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué? ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. Tremendo, ¿verdad? El ruego de Cristo, el deseo por su iglesia, le lleva a pedir al Padre la unidad de su iglesia, de tal manera que se llegue a experimentar ese milagro de unidad y así poder ser fiable a la hora de hablar y de trasladar al mundo que crea en Cristo y ellos lo reciban. O sea, hermano, lo que se está diciendo claramente, que el evangelismo como congregación, para que nos crean, tiene que haber, tenemos que ser. ¿Y esto quién lo decía? Era el Señor rogando al Padre. Señor, que sean uno. ¿Te imaginas al Señor pidiendo por ti, por mí, para que usted y yo seamos uno? ¿Y qué está haciendo usted y yo para ser uno? Porque yo me lo imagino quebrantado, destrozado, porque nos conoce mejor que nadie, diciendo, pero esta tabla está súper retorcida, ¿cómo la voy a unir a esta? Se refería a mí, El retorcido soy yo.
¿Te imaginas a Cristo ahí, orando delante del Señor? Señor, yo quiero que Iván, que es un retorcido, se una. Póngase a usted si es otro retorcido, imagínese. ¿Qué tiene que ocurrir, hermano? El milagro de la reconciliación en Él. Y entonces ocurre el milagro. Y lo curioso de esto es que en usted ya ha ocurrido y en mí también. Porque Cristo está en nosotros. ¡Aleluya! Entonces no pongamos más trabas. No pongamos más. Porque si nuestra palabra a la hora de querer alcanzar a los ciudadanos de Javia para Cristo tienen que ver en nosotros unidad. Y tiene que haber en nosotros unidad. Un mismo sentir, un mismo Señor, un mismo Espíritu. ¡Aleluya! Para que sean uno, como tú y yo somos uno, dice el Señor. Yo quiero que se quede con esta imagen del Señor rogándole al Padre por usted y por mí, para que seamos uno. Amén. Y entonces, donde Dios nos lleve, seremos efectivos. Y entonces no tendremos que hacer mucha parafernalia, sino que lo poco que hablemos estará sellado de tal manera que seremos creíbles. Pero si salimos fuera y dicen, pero si estos no se llevan bien entre ellos, que me vienen a mí a contar aquí historias raras. ¿Me está entendiendo, no? Gloria a Dios. Yo sé que Dios ha hecho mucho trabajo en nosotros. Le hablo personal y como congregación. Yo lo sé. Pero no lo sé por usted, que también. Sobre todo lo sé por mí. Qué difíciles somos. Qué retorcidos somos. Pero no ponga una cara triste, hombre. Que esto el Señor nos lo enseña para bendición. Y para que cuando Dios nos llame al toque de trompeta, que nos encanta. A mí me encanta el toque del sofá, el toque de la trompeta, me vuelve loco. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo experimento algo diferente. Y no porque sea el sofá judío, no. Vamos a dejarnos de rollos, por favor. Sino lo que representa la voz de Dios, la trompeta de Dios, para nosotros y para el mundo, para Javia, para Valencia, para Alicante, para Madrid, aleluya, para su familia, aleluya. El Señor tiene grandes cosas para usted. Y se lo digo porque, no siendo yo profeta, sino trasladándole la palabra de Dios, que es lo que pone. Sea parte de la Iglesia de Cristo y experimentará verdaderos milagros y verá milagros en aquellos que han de creer. Lo que hemos leído al final, para que puedan ver, para que los que van a creer puedan entender y puedan ver con claridad. Primero, mi iglesia, dice el Señor, tiene que ser como que fueran uno. ¡Aleluya!